Continúas aquí con tu programa Noches Espectaculares. Me da mucho gusto contar con la presencia ya en este nuevo año del doctor José Antonio García, quien nos da mucho gusto que nos acompañe porque siempre trae temas muy interesantes, independientemente de que hoy iniciaremos esta charla hablando de la institución que representa, y te quiero dar la más cordial bienvenida. Salvador, muchas Hoy, gracias. no solamente de nuevo año, sino de regreso de vacaciones. Así es, excelente. No, muchas gracias como siempre por la facilidad de darnos una oportunidad de dirigirnos a tu público, que además ha dado resultados, Salvador, porque ha ido más gente al lugar donde ahorita vamos a mencionar con muy buenos resultados. Desearles un feliz 2025, mis mejores deseos para todos. Y dentro de todo, salud. Más que otra cosa, salud. Sí, paz, tranquilidad está bien, educación está bien, seguridad está bien, pero sin salud no hay nada, Salvador. Así es. Bueno, pues hoy vamos a platicar, decía en esta primera parte, de lo que es CAME, una institución en la que tú estás ahorita desempeñándote, una institución que pues mucha gente la puede ver como un árbitro, pero siempre correcto. que hablan de arbitraje se siente como que es pelear con alguien, y en realidad es tratando de beneficiar a todas las partes. Así es, ¿verdad? Salvador. Desde luego, fíjate qué bueno que nos das la oportunidad iniciando el año para poder dirigirme al público y decirles que existe la CAME. CAME es Conciliación y Arbitraje Médico. En el estado está nuestra jefa, la doctora Guadalupe Félix, que ya tuviste el gusto de conocerla, porque es un gusto conocerla y platicar con ella, es una bondad de esa señora. Y en todos los municipios hay una oficina de conciliación de arbitraje médico. Y como bien dice Salvador, rápidamente nada más recordando cuáles son las funciones, porque de alguna u otra manera es un recurso que la población tiene para dirigirse a un lugar y dirimir diferencias que hay con el acto médico. Así es que específicamente las funciones y atribuciones del CAME se dirigen solamente a acto médico, no a cuestiones administrativas. Lo que quiere decir que en el momento que una persona tenga alguna diferencia con algún médico, alguna situación que consideren ellos negligencia, alguna situación que hayan percibido errónea y que vaya en contra de la seguridad del paciente, ya sea en hospitales privados, ya sea en hospitales públicos, en todo lo que se refiera a acto médico y solamente un hecho constituido por médico-paciente. Luego entonces, si hay alguna diferencia, algún desconocimiento, algo que no puedan ustedes solucionar directamente ahí en la institución o directamente con el médico, pues tienen la opción de ir a la CAME, que está en el tercer piso, Salvador, de Gobierno del Estado, donde se sacan las placas. En el tercer piso hay una oficina de conciliación y arbitraje médico, ahí está el licenciado Daniel Vidal y un servidor, el doctor José Antonio García, para que platiquemos, los orientemos, o hagamos alguna gestión también, orientación sobre el problema que tienen, gestión sobre alguna necesidad que tengan, Salvador, de cualquier aspecto de tipo médico, desde luego. Y yo dije que en este caso la institución sirve para atender tanto a los pacientes o los familiares de los pacientes como los médicos. Claro. Porque en muchas ocasiones queremos preservar la vida de nuestros seres queridos cuando están en condiciones verdaderamente muy deplorables. Y lo primero que se nos ocurre es que entró aquí y lo mataron. Así es. Entonces hay que hacer un análisis exhaustivo de lo que sucedió, las condiciones en las que están, porque yo he escuchado de pronto y me parece así como que terrorífico cuando te dicen: pues fíjate que no se veía tan mal, pero dicen que lo abrieron y que lo tuvieron que cerrar porque estaba totalmente hundido de cáncer, por ejemplo, ¿no? Solamente lo sabe el médico y todo el equipo que está dentro de una institución y en un quirófano. Definitivamente, Salvador, tocas un punto muy importante, que es la información. Cuando no hay buena información hacia el paciente o a los familiares es cuando se generan los conflictos más graves. En la CAME nosotros atendemos en esencia las quejas. Una queja que alguien diga: yo me quejo de este médico, de esta institución, de este acto médico y necesito que me expliquen, y si yo tengo la razón como paciente, pues necesito platicar con el médico para dirimir mis diferencias. O podemos servir como árbitros. Entonces, hay una conciliación, si no se llega a la conciliación, un arbitraje. Esas son las 4 funciones esenciales de la CAME: la orientación, la gestión, el recibir quejas
y tratar de conciliar, es decir, conciliación, y el arbitraje, que es una condición un poco diferente, que se refiere a que ya no les pedimos a ellos que intercambien palabras entre médico-paciente, sino lo que les pedimos son documentos que avalen lo que están diciendo y sobre todo que avalen el monto o la cantidad o el ejercicio que ellos quieren para restituir el daño. Esas son las funciones que hacemos en la CAME, pero tocas un punto muy importante y tienes toda la razón, Salvador. En el momento que entra un paciente, si se le informa la condición en la que está, el pronóstico que tiene, los estudios que deben ser necesarios y la misma información se le da a los familiares, no tendríamos un problema de comunicación para que el familiar diga, no sé por qué se murió, no sé por qué lo intubaron, no sé por qué lo operaron, no sé por qué le pusieron lo que sea. Aquí lo importante es que el médico deba pedirle al paciente su consentimiento para hacer algo invasivo siempre y cuando no sea una urgencia, Salvador. Porque en una urgencia no te voy a preguntar si intubo a tu esposa, a tu hija, a tu papá o no. Si lo amerita, lo vamos a hacer. Si hay una hemorragia severa y no lo transfundimos, hay que hacerlo. Hay que preservar y privilegiar la vida de los pacientes. Esa es la tarea esencial del acto médico. Y hablando de acto médico, donde hay un grupo de médicos, enfermeras y enfermeros, laboratoristas, rayos X, es decir, hay un conjunto, hasta trabajo social llega a ser tan relevante su función porque es una conexión con los familiares, Salvador. Claro. Entonces, cuando es una urgencia, no necesariamente deben solicitar el permiso. Se hace todo lo que se tenga que hacer, se privilegia la vida del paciente y se les explica por qué se hizo lo que se hizo. Y fíjate que yo entiendo hasta cierto punto también que en ocasiones no des una información tan explícita y tan completa, porque la verdad es que los familiares no la entendemos, más cuando estamos en shock. Así es. Porque correcto. Muchas veces llevamos a nuestros pacientitos ya en una situación gravosa. Ya vamos en shock. No comprendemos lo que nos dicen y a la hora de que haya una situación seria, pues a mí me dijo que se iba a salvar. A mí me dijo que nada más le iban a hacer 2, 3 cositas y que quedaba lista. Y yo por el contrario he tenido casos, mi madre en paz descanse, recuerdo que una vez llegó justamente Iztecali y me dice el doctor, pues la vamos a intervenir, traía un problema, dice, nada más que tenía que reunir 10 requisitos para poderla intervenir y ella trae los 10 requisitos, pero en su contra. Okay. Por ejemplo, presión alta, azúcar alta, etc. Entonces, primero tenemos que controlarla para luego poderla intervenir. Uno entiende, pero también uno dice, mira, yo hago entrega de mi paciente, de mi ser querido, a ellos porque son como los ángeles de la salud, ¿no? Son quienes saben qué tienen que hacer para preservar, como bien dices, la vida de este paciente. Sin embargo, hay quienes se aferran a la vida del paciente y aunque saben que está en una situación delicada, que en su casa le daban ataques porque no podía respirar, porque estaba colapsada y no sé cuánto, quieren que cuando lleguen al hospital le pongan una máscara y que se resuelva y te la regresen a tu casa. No es tan fácil. Así es. Fíjate que el hecho de que una persona, en el ejemplo que ponías, si es una cirugía programada y va a entrar a quirófano, si hay valoraciones preoperatorias y si no cumple con las condiciones como es programada hasta que no se estabilice, porque se disminuyen los riesgos. Claro. Hay una valoración preanestésica con el propósito de darle garantías a la paciente o al paciente que su cirugía va a tener los menos riesgos posibles. Si es de urgencia, entra directo. Esa es una diferencia. Y la otra, es cierto, a veces llegan pacientes caminando, Salvador, con una frecuencia cardíaca baja, como lo has experimentado, una bradicardia y necesita un marcapaso. Dice, estaba hablando, aquí entró respirando y bien, pero hay condiciones en el organismo que provocan que la acción sea inmediata. Y van a decir, pues no fue ninguna urgencia, no si era. Si no le pongo un marcapasos, la paciente puede morir. No parecía una urgencia, pero lo es. Y dicen los pacientes o los familiares, pero si entramos sin problema, nada más con una frecuencia cardíaca de 30, ese sería un problema. Claro. Entonces, la comprensión de las cosas
radica en la claridad con que los médicos les expliquemos, sin utilizar tecnicismos o palabras domingueras o algo, sin adornarnos los médicos en forma clara y precisa, porque no puede ser tan extensa. Debemos hacerle esto por esto y el resultado que esperamos es esta. Ahora, no siempre el resultado es el que el médico espera. Se hace el intento, se hace lo correcto. Y tú sabes que yo trabajo en Iztacali, yo soy testigo fiel que lo que hacen los médicos, enfermería, trabajo social, laboratorio, todos los que trabajan en Iztacali tienen la atención en hacer el bien siempre a los pacientes, nunca con la intención de hacer un daño, Claro. ni en cirugía ni en nada. A veces tenemos errores, desde luego, somos seres humanos, pero eso existe en todos lados. Sin embargo, estando yo en el Hospital General de aquí de Ensenada, con la carga de trabajo que se tiene, los médicos y las enfermeras y todo el equipo de salud siempre están con la idea de darle lo mejor al paciente, aún teniendo recursos en escasez. Aún así buscan la manera, Salvador. Lo que quiero decir que el médico no se levanta en la mañana, ni ninguno del equipo médico se levanta en la mañana pensando a quién va a lastimar ahora. Claro. No existe, no es. Ni en el ISSSTE, ni en el Seguro Social, ni en el Hospital General, ni en Iztacali, ni en el Belma, ni en ninguno de los hospitales, porque a la mayoría de los médicos yo los conozco, platico con ellos, Salvador. Y ahora son lo que muy sí, profesionales. lo que sí es importante, y hay que decirlo, hay gente que a veces llega y que dice uno, pero qué barbaridad, o sea, llegan con, ¿cómo se llama? La espada desenvainada, traen el paciente en una situación muy lamentable, catastrófica, y todavía peleando con el cuerpo médico y con quien va a recibir. O sea, dices tú, un poquito de generosidad y de tranquilidad, por lo menos para empatizar con el propio equipo médico. Así ¿no? es, Salvador, porque eso le está restando oportunidades al paciente. Claro. Al médico le está creando un conflicto, pero al paciente le resta oportunidades de salvaguardar su vida. Desgraciadamente, cuando no cooperan los familiares, cuando el paciente tiene una condición que debe tener cierto protocolo y quieren acelerarlo, pues ellos están apretando una situación que a lo mejor nos lleva a un pronóstico no esperado y puede ser hasta fatal muchas de las veces. Claro. Y hay que decirlo también, estamos hablando de CAME, estamos dando algunos ejemplos, en este caso, que se pueden presentar, pero en cualquier de estas circunstancias, tanto el paciente, pero bueno, no el paciente, más bien diríamos aquí, tanto el médico como la familia del enfermo, ¿verdad? Pueden ser susceptibles a llegar con una queja o a tratar de resolver cualquier situación que sucediera en un acto de este tipo. Así es, Salvador. Por eso las puertas están abiertas para toda persona que perciba una mala praxis médica, que perciba un maltrato médico, que perciba algo que sí se puede hacer y no se ha hecho. Entonces, o hacemos una orientación, o realizamos una gestión ante la institución, o realizamos la aceptación de una queja y dirimimos diferencias, o hacemos un arbitraje. A fin de cuentas, es una oportunidad, es un servicio que el gobierno pone a toda la población con el propósito de que no se quede el paciente con la sensación de que hay una mala praxis médica y no va a pasar nada. Eso sí, no. Tampoco. Sí, porque luego dicen, oye, pues se murió mi paciente, pero resulta que no tenía nada, ¿y ahora con quién me quejo? Así es, porque yo lo comentaba, somos seres humanos, a veces nos equivocamos. Y si el médico acepta que se equivocó, que omitió una parte, que no informó algo, pues puede platicar con el paciente, llegar a un acuerdo y terminar con el conflicto. Claro. Aquí lo que importa es restar la sensación de que no hay ley. Si hay una ley, solamente hay que usarla, y usarla bien, porque tampoco el CAME está en una postura de que toda la razón se le da al paciente, porque a veces no es así. Y hay muchos pacientes que llegan y me dicen, yo quiero tanto dinero porque me hicieron daño. Primero comprueba que hubo un daño. Claro. Porque si no, la CAME se volvería una institución donde va uno para poder sacar dinero de algún lado que no debe ser. Entonces, se analizan bien las cosas, se solicitan los comprobantes que tengan a la mano los mayor posible, y también que tengan la seguridad de que el contacto que tengamos nosotros con las instituciones o con los servicios de salud, ya sea privados o institucionales, van a llegar a buen término. Esto lo digo con el propósito de que el 99%
de las quejas recibidas, los médicos han asistido, las enfermeras han asistido, el personal de salud ha asistido, y afortunadamente el récord de conciliación es demasiado alto, Salvador, y la verdad yo quiero agradecerles a todo el cuerpo médico que trabaja en Ensenada, que es donde yo conozco, esa voluntad conciliatoria, que de no haberla sería un proceso judicial muchísimo más complicado, Salvador. Muy bien. Regálanos, por favor, el teléfono de CAME, donde se puede poner la gente en contacto contigo. Es 646-151-1174. Ahí ustedes pueden hablar, nosotros les podemos dar una información y de esa manera podemos atenderlos o ir directamente a la oficina. A veces en la forma que uno se conduce por teléfono es diferente a ya estando presentes. A lo mejor hasta se puede dirimir la situación solamente con mismo platicar Hoy con pasó, ustedes. recibimos 3 pacientes y los 3 dijeron, pues es que aquí entonces no hay ninguna negligencia médica, no hay nada. Y es que un médico me dijo que sí había, cuidado con eso. Yo un día lo dije, a lo mejor puede sonar ofensivo, perro no come perro, pero médico sí come médico, y ahí van sobre ello. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, siempre que tengamos la idea de otro médico que el asunto estuvo erróneo, lo tiene que dar por escrito y firmado, si no de nada nos serviría. Muy bien. Gracias, doctor. Salvador, es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Una Gracias. pausa, regresamos.